Hechos 6, del 8 al 15. Comparta Biblia ahí con los hermanos que no trajeron el día de hoy. Amén, ¿ya la tenemos? Bien, sígala con su vista, por favor. Declaramos y creemos que el Eterno bendice su palabra. Amén. Y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y sobreviantaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Extienda sus manos hacia el siervo. Vamos a orar en esta hora por la palabra. Bendito Dios, en el nombre de Yeshua, gracias por permitirnos alabarte y adorarte. Gracias por darnos la ofrenda que traemos para ti. Ahora, Señor, nos toca recibir de parte tuya sabiduría, guianza, entendimiento, para poder en obra, Señor eterno, salir de este lugar. Bendito Dios, no sin antes pedirte por la vida de tu Hijo, de tu siervo, al que tú has constituido, Señor, pastor, apóstol, que ha sido, Señor, esta autoridad aquí, Señor, autoridad humana, Padre eterno, porque tú eres la cabeza de todo, bendito Dios. Bendícele, Señor, en su salud, bendícele en su economía, en su familia. Declaramos que sobre la vida de este Hijo tuyo, Señor, nunca faltará nada. Y toda la bendición de la casa de Israel está sobre él, Padre eterno. Que este tiempo, Señor, en donde él, Señor, sigue sirviendo y no ha dudado en hacerlo, Padre, que siga teniendo la revelación, el discernimiento, la sabiduría, así como todo aquello, Señor, que necesita para instruir a este pueblo. Aquellos que también, Señor bendito, venimos atrás y queremos seguir recibiendo de parte tuya. Sea esta palabra, Señor, la que nos hable, la que cambie nuestras vidas, la que nos transforme, Señor, la que nos haga recapacitar y nos saque de las tinieblas, Padre eterno. Y sea, Señor, en esta hora tu pueblo bendecido, sea tu pueblo exhortado, animado, levantado y fortalecido, para gloria y honra tuya, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor y Salvador. Amén, amén, amén y amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Esteban, uno de los apóstoles, llama mucho la atención porque en la parte final, cuando él está muriendo, le empiezan a apedrear por la predicación que él está exponiendo. Y no es fácil, tal vez tratando de imaginarnos, porque eran piedras, vamos, uno la puede lanzar así, pero eran lanzadas con coraje, con odio, con rencor. Piedra también es aventar. Piedras es sinónimo utilizable coloquialmente de que están hablando mal de la persona. Y cuando él está recibiendo ese castigo, levanta la vista y dice la Escritura que ve abiertos los cielos y que ve el trono
y ve al Cordero y dice: no les tomes en cuenta este pecado. Recordamos a nuestro Señor cuando está en la cruz y Él habla unas palabras, o más bien Esteban habla palabras parecidas a las del Señor. El Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo habían crucificado. Aquí entran muchas posturas, muchas palabras por ahí. Y Esteban dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Exactamente cuando están siendo castigados. El Señor en la cruz y ya todo lo que había sufrido, y Esteban recibiendo las pedradas. Y todavía dice: perdónalos, no les tomes en cuenta esto. Es un perdón sin límites. Es amor sin límites. Ahora, la Escritura habla acerca de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Desde el capítulo 5, aquí en el libro de los Hechos, y luego en el capítulo 6, bueno, lo vamos a leer más adelante esto, habla acerca de la persona que era Esteban. Él empieza a predicar ante la gente que andaba tras de él. Dicen los concilios, los sacerdotes, parte del pueblo. Roma, Vaticano, dice: los judíos crucificaron al Señor. Primero, cuando lo injuriaban, lo insultaban, no eran todos los judíos de cada pueblo que él visitaba, eran grupos. Ya había grupos sectarios que no estaban de acuerdo con lo que él predicaba, pero no era todo el pueblo en sí, no eran todos los judíos. Normalmente el concilio se componía de sacerdotes, hombres que conocían de la ley, de la Torá, saduceos, escribas, seduceos, algunos esenios, y eran celosos de las creencias de quién es o quién era Dios. Y el Señor, ya lo hemos comentado, independientemente de que no predicaba solo en las sinagogas o templos, sino andaba en las calles, en las plazas, en las playas y en diferentes lugares, calles, todo eso, le pegaba a los judíos. Independientemente, en Israel había una mezcolanza de razas. Había griegos, romanos, judíos, sirios, fenicios, había de muchas razas ahí. Y todos dicen: los judíos lo crucificaron. Fue Roma, fue Vaticano, históricamente hablando, inclusive no solo bíblicamente se comprueba, sino también históricamente dentro de la historia universal. Y Él tiene que soportar todo esto, nuestro Señor Yeshua. Hablábamos en la mañana en la predicación del tema, el título: luchando contra Dios. Estuvo bueno, muy bueno, porque inconscientemente luego estamos luchando contra Dios. El hecho es que hay un problema muy grande en nuestras vidas. Una, que estamos luchando contra nosotros mismos, inconformes en quienes somos nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que estamos llevando una lucha que está perdiéndose. La palabra ego significa yo.
carne. Y la palabra ego, soberbia, vanidad, presunción. Lucero, cuando era el ángel especial, muy especial del Eterno, dentro de la arqueología hebrea, no era el número 1, era el número 34. Imagínense los demás. A él le correspondía estar en él sí, por el Edén no era todo, una creación de un universo que no nos imaginamos. Sin embargo, para la revelación de la humanidad, porque de ahí se desprende, cuando la palabra está viviendo en su ego, su propia soberbia, su propio yo, está realizando, decía, una lucha que está perdiendo. Lucero era tan hermoso, dice Isaías y Ezequiel 14:28, que cuando fue creado hubo música, había unas lumbreras especiales, sobre piedras preciosas se paseaba, era un ser que tenía una luz. Lucero, hijo de la mañana, resplandor del amanecer, por ahí los títulos de él. Cuando se convierte en Lucifer por la rebelión, él sigue con esa luz. Pablo dice que el mal, el Satán, se disfraza luego como ángel de luz para engañar. Entonces, este lucero dice: seré como Dios, me sentaré en su trono, junto a su trono. Quiso usurpar el lugar del rey, dar un golpe de estado en nuestro buen entendimiento terrenal, coloquial, terrenal, ¿verdad? Ese es ego. Cuando él dice seré como Dios, es lo mismo que utilizó con Eva y luego con Adán. Serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Les transfiere lo mismo. Según en eso no se le llama teología hebrea. Sot del hebreo significa secretos que se revelan. Este lucero, en su propia naturaleza, le gana su propio yo. No que fuera carne, soy yo en el sentido de aquí estoy hasta arriba. Cuesta mucho, pero mucho trabajo. Luego de explicar algunas cosas o contar algunas experiencias, porque es difícil que se crean. No de lo que yo he vivido, de mucha gente aún no siendo siervos. Yo veía estas flores, voy a decir una palabra que tal vez no quede, se ven exquisitas. Bueno, no es comida, pero porque hay lugares así en el reino del Eterno, como jardines, con una de flores de colores. Cuando a mí me toca poner la ofrenda floral, que siempre estamos invitando, para que usted puede poner ofrenda floral a su gusto, pueden ser 5 o 7, algo así, asociarse con alguien, 2, 3, y entre los 2, 3 hacen la ofrenda al Eterno. No material, plástico, la naturaleza, plástico, papel, que representa vida, atrae a los espíritus malos. Todo lo que representa muerte, flores de plástico y todo eso atrae, porque los espíritus malos van sobre eso, lo que representa muerte.
y más cuando es algo tan bonito que tiene vida, que se puede tener en lo natural y se plasma en algo material que no tiene vida. Está muerto, es hablando de los materiales. Como una mariposa en su belleza, sus colores. Y son muy bonitas, de plástico, de papel. Y la tiene ahí en casa como un adorno. Es un ser viviente muerto. Creo que ya me expliqué así, ¿verdad? Un ser viviente muerto. Yo uso mucho el término seres vivientes, porque es la manera en mucho del vocabulario de ángeles o seres espirituales que cuando nos dan algún mensaje usan mucho este término, al menos conmigo, seres vivientes. Este es el ser viviente, aunque fue árbol, es madera, porque tiene moléculas y las moléculas vibran, todo vibra, todo esto, este ambiente es vibraciones y son radiaciones que se despiden. Estamos en un mundo, algo dijiste, Irán, cuando estabas aquí abajo, atmósfera, ¿sí, verdad? Es una atmósfera, el ambiente, la atmósfera que estamos nosotros ahora aquí, es un ambiente benigno. Y si respiramos, respiramos un ambiente de paz. Amén. 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 Pero si en casa hay pleitos, o en lugar que sea, gritos constantes, la atmósfera del ambiente es pesada, es de odio, es de rencor. Y cuando uno se enoja salen vibraciones y radiaciones que alimentan a los demonios. Por eso no se van. Por eso tratan de estarlo provocando. Si usted ve a una persona y la persona empieza a ofenderle y se empiezan a pelear a gritos, así, lo más recomendable es no lo veas a los ojos, porque los ojos son ventanas del alma. Y lo que vemos con los ojos se va al alma. Físicamente se habla de que vemos con el cerebro más que con los ojos, como que es un canal. Bueno, del cerebro casi viene todo, pero las conexiones, hay quienes dicen, vemos más bien con el cerebro que con los ojos. Para el caso, nosotros que no somos científicos, entendemos que el cerebro mueve, se conecta con uno u otro y casi todo viene de aquí. Hablamos con la boca, pero bueno, la señal viene del cerebro y así por ahí va. Porque cuando una persona está enojada y le está gritando y todo, no le ve a los ojos, porque se prende usted y empieza a contestar. Y el pleito es a nivel almas. No lo vean a los ojos. Es lo más recomendable. Aprenda a guardar silencio. No recuerdo cuándo predicamos del tiempo de oír, tiempo de callar, o fue una de las reflexiones, ya ni me acuerdo. Bueno, es que no me permiten decir. Pero en parte de la enseñanza que tenemos, puedo decir una parte del silencio. Hay que aprender a ser observadores. Hay muchos seres que nos observan y no nos damos cuenta, porque no nos afecta, porque hay una cobertura de luz en su vida que del Eterno. Amén. Y observan a ver dónde pueden atacar, actuar. Tenemos una luz interna en nuestra alma que va a estar refulgente, deslumbrante, brillante, resplandeciente. Amén. Y esa luz logra salir de nuestro cuerpo
y la otra que le llaman circundante alrededor nuestro. Eso lo ve el Eterno, eso lo ven los ángeles, dependiendo de nuestra vida, pero también se ve lo oscuro. El mensaje se llama Rostro de Ángel, por eso he decidido todo esto, profundizando ahí 2 o 3 cositas, ¿no? La Escritura dice que Dios es luz. Señor Yahshua es la luz del mundo. Juan 1 en adelante habla de que Él es la luz, y la luz, Él mismo lo dice: yo soy la luz del mundo. Y dice de sus hijos, de nosotros que hemos creído en Él, que somos luz. Amén. Hay un texto que dice que somos los hijos de la luz. Hay otro que dice los hijos del trueno, que eran hombres muy aguerridos, muy sabían arrebatar las bendiciones, que mucho nos falta a nosotros. Cuento una anécdota de un varón, algún día la conté, que está en una estación de autobuses y por allá estaba un rabino, su sombrero siempre de negro, como ellos dicen, y él aborrecía a los judíos y empezó en su pensamiento a insultarlo, y de repente se hizo una luz y quedó ciego. Una luz en el rabino, y eso provocó que él quedara ciego. Entonces se entendió que él estaba mal, que Dios lo estaba castigando, y quedó ciego. Entonces, como puede, dice el testimonio, que se va acercando así, tocando la pared más o menos. Oiga, un hombre de negro, pues por acá, y ya alguien lo lleva con él. Y ya cuando se acerca a él, esa luz, aún ya ciego o cegado, no la soportaba este varón, y le dijo: oiga, perdóneme. Y le dijo: ¿por qué te tengo que perdonar? No tengo que perdonarte. Bueno, es que le seguimos por ahí. Ay, quítate los zapatos. Amén. Amén. Y no te puedo perdonar. No, ¿de qué te perdono? Y ya le contó, y lo empecé a ofrendar mentalmente de una suerte al pueblo judío y así. Y total le dijo: te perdono, y le cobró la vista. Cuando Moisés iba a la presencia de Dios, subió a la montaña varias veces. No solo subió cuando fueron los famosos o las tablas de los 10 mandamientos, subía y subió muchas veces. La traducción de nuestra Biblia no menciona todo, es lo que lo da un poquito ahí de inconformidad. Pero cuando se leen los libros que traen todo, narran cosas preciosísimas. Y Moisés subió muchas veces. Ya hemos enseñado esto de que como nadie puede estar ante la presencia del Eterno, porque caería deshecho, hecho ceniza, tal vez polvo, por la gloriosa presencia del Señor, se enterraba en la tierra, en el suelo. No dice cómo ángeles le ayudaban, sí, solo dice que se enterraba y dejaba por fuera su cabeza. Salía su alma e iba a la presencia de Dios. Hay enseñanzas que Dios se degradaba a sí mismo, o sea, se hacía menor en su presencia, porque si no, pues desaparece Moisés. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Ante esa grandiosidad del Señor. Y ya que recibía la enseñanza para después escribirla, después en papiros, todo eso, su alma regresaba a su cuerpo, pero como la cabeza es lo que quedaba por fuera, hecho va a la par
cuando en el antiguo Egipto las mujeres hebreas embarazadas eran buscadas por la orden de Faraón, que dijo: maten a todas las mujeres embarazadas o el niño o la niña, lo que se está formando ahí, porque le dijeron: mira, están creciendo, son muchos, no sea que ustedes nos vayan a querer gobernar ellos, los hebreos. Y dio esa orden, y ahí habla de que las mujeres se enterraban en tierra, que el Eterno les daba la capacidad de poder respirar debajo de la tierra, quedaban bien enterradas. Y cuando pasaban los ejércitos o estos hombres que andaban matando embarazadas o abortando a los bebés, no las veían, se iban y entonces ya salían, para tratar de entender también lo de Moisés. Luego dice la Escritura, y aquí sí lo dice en nuestra Biblia, que Moisés, cuando bajaba de la montaña, bajaba con un resplandor en el rostro, que el pueblo no podía verlo en el rostro de Moisés porque le cegaba. Entonces Moisés tenía que usar un velo. Esto sí lo dice nuestra Biblia, sí lo tradujeron. Perdón que me desabroche aquí, siento que está muy arriba el autor, siento que ya acostumbrado no tanto. Entonces corroboro, confirma lo que estamos contando, que se enterraba Moisés, salía a nivel del alma, regresaba y así. Yo sé que usted, con todo respeto, eso no está en la Biblia, nunca lo había escuchado. Hermano, tenemos a Dios Todopoderoso. Y Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiera, con tal de dar su revelación. Porque hizo hablar a un asno. Él dijo: si ustedes callan las piedras, hablarán. Y Él nos dice: una piedra que hable. Hay un varón, un libro preciosísimo. Cuesta mucho trabajo conseguir el libro, pero se consigue. Y tiene un nivel espiritual tan alto que dice que una vez que iba caminando con sus discípulos, dijo: espérense. Y dijo: esta piedra está dando un mensaje. Y todos se quedaron así, sorprendidos. Y él dijo: es que esta persona reencarnó en esa piedra. Hablo de que están creyendo en la reencarnación, este varón y ellos. Pero él era un hombre sabio, muy noble, muy bueno y muy temeroso de Dios, y algo así como Job, que dice que era un hombre temeroso de Dios y que no había un hombre como él en su tiempo. Entonces él dijo que para ellos, que hay quienes reencarnaban hasta posiblemente en una piedra. Y ya recibió un mensaje X, ¿no? Como tratando de ilustrar un poco. Sí está claro, ¿verdad? No vayan así. Es que el pastor Hugo enseñó que la reencarnación existe y que piedra somos y en piedra nos convertiremos. Es que luego nos cambian las frases y uno dice: yo solo di un ejemplo de quien cree en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación actual. Me gustaría reencarnarme y ser otra carne diferente, más santo, mejor para con Dios. Amén. Nada tiene que ver con otra reencarnación. Entre bromita y ahora le estoy hablando así, ¿no? Como los animalitos, muchos cambian de piel. ¿Sí me explico, verdad? Como las águilas, las serpientes, les sale una piel mejor. Ahora en el sentido de, si esto fuera, aunque creo que las células se van saliendo también de la piel, van poniendo unas nuevas, y por ahí hay una renovación. El hecho es que entonces, en Moisés, él tenía este resplandor en su rostro.
Pablo, cuando era Saulo, dice el libro de los Hechos, que él va camino a Damasco y que se aparece un resplandor y lo tiró. No dice iba caminando en el suelo, iba en un caballo y cayó. No, solo dice que lo tiró, ese resplandor. Esto se llama teofanía, la manifestación de Dios por medio de un resplandor, como el Moisés que habló en medio de la zarza, que tenía fuego y no se quemaba y no se apagaba. Esa es una teofanía. Y Moisés quedó ciego. Entonces Moisés es llevado, creo que se llamaba Ananías, algo así, un varón de Dios, le dice: ponle las manos, ora por él, conságralo. Y él había escuchado de Saulo, no se llamaba Pablo. Pero ¿cómo? Si él es el que persigue a los cristianos de ese tiempo, que no se llamaban cristianos. Esto fue hasta el segundo siglo, 200 años después, que Roma hizo el favor otra vez, como hace todo, lo cambia. Y en el tercer siglo, 300 años, o sea, 100 más, que este emperador Constantino confirmó la iglesia no llamada católica, era la iglesia babilónica. Y hay 20 cambios, y ahí nace el llamado cristianismo católico, del cual el evangélico se colgó tristemente, y que se está depurando ya de muchas prácticas que ellos pusieron. Por eso nos dicen los hermanos separados, y que tenemos más de lo que nos une que lo que nos separa. Esto no son. ¿Ha oído estas frases? Nadie los ha escuchado. No son tan actuales. Están en libros bien antiguos, porque desde ahí, cuando nace el protestantismo, los creyentes originales, llamados mesiánicos, los del camino, los galileos, los nazarenos, X, no llamados cristianos, es un término vaticano-Roma. Llevaban su manera de vivir, todo el día era sábado, Constantino lo cambia a domingo, les prohíbe practicar Shabbat, muchas cosas. El hecho es que la luz es predominante en la creencia de la fe. El mismo Señor dijo: se acerca la noche, como da de entender bien el Señor de la noche. Si yo nada tengo que ver con Él, y da a entender que la oscuridad no es para el creyente. El problema es que la oscuridad no es solo por prácticas de cultismo, brujería, hechicería, santería, satanismo, adivinación, limpias, todo eso es por el carácter, rencores, todo esto. Todo eso es oscuridad. Los esenios eran un grupo de creyentes que manejaban mucho la santidad, la pureza. Por eso tenían prácticas bien fuertes, bien profundas, ellos. Y se habla de que el Señor Yahshua estuvo con ellos un tiempo, y que hasta llegó a dirigirlos. El hecho es que la luz, hijos de la luz, Dios es luz, todo esto debe ser algo que debemos nosotros tratar de tener activada. Todos tenemos la luz. Cuando hemos recibido al Señor Yahshua en nuestro corazón, entra Él en Espíritu Santo y nos transforma nuestra alma opaca, tal vez un tono grisáceo, gris, en algunos oscura, por lo que vivíamos, obvio pecado también, y nos llena de su luz. Amén. Amén. El pan, alimento, mínimo
coma un pan en las mañanas, si no come pan. Que no sea de dulce, lo más natural, de trigo, de granos, y haga la oración por el pan. Porque el pan tiene mucha luz, entre más natural mejor. Quiero mi cocol. De eso ya no hay, ya ve que antes era sabor a anís con ajonjolí, muy natural. El pan de pueblo de agua, por ejemplo, es muy natural. Bueno, hay pan de huevo, pan de avena y qué sé yo. Y por eso el pan es muy representativo en la escritura. Normalmente era pan de trigo y así de granos, muy puro, porque el grano es vida, la semilla es vida. Usted conoce, ¿cómo se llaman esas raicitas? Germen. Germen es de lo más vitamínico que hay, es vida, información. Los huevos son vida, todavía están por... Y yo hablo de gallina o de una vez cometí la tontería de comerme como 8 de codorniz chiquitos, dije, están chiquitos, no voy a aguantar el estómago, son fuertísimos. Entonces, como el pan está elaborado con granos, con raíces, a lo menos de ese tiempo, genera mucha luz, grábeselo. El alimento, el espiritual tiene luz. Por eso la Escritura habla de qué alimentos sí y qué alimentos no. Por eso el alimento al comer es sagrado, el tiempo de los alimentos. Que nosotros, espero explicarme bien, desgraciamos ese momento. Porque se están peleando, están con su Dios celular cada quien. Están haciendo, ¿cómo dicen? Se están comiendo al pastor. Guisados de líderes. Quitando esto, no debemos hablar nada de nadie mal cuando se está comiendo, porque la luz nos surte un alimento para su alma. Padre, bendice este alimento, gracias porque nos das fuerza, vida física a través del mismo, y que la luz de este alimento alimente mi alma. Amén. Si nos vamos a los extremos, los esenios decían, pensando que van a comer un pollo. El pollo, te damos gracias, Dios mío, porque en vida este pollo ha cumplido su función en su naturaleza, en esta parte de ser alimento. Gracias porque en vida un animalito, y este animalito sabía que iba a servir para dar de comer a los humanos, a algunos animales, la ley de la... y cumplió su cometido. Entonces ellos creían en la luz que estaba en todos los alimentos. ¿Sí está claro esto? Amén. Ahí pasa, Ana, por favor. Yo me siento entre flores, ¿y tú? Más para que yo. Ay, qué bonito mi Alan. Qué guapo. Qué hombre fuerte. Mírenlo. Y yo lo puedo estar adulando, reconociendo. Gracias a Dios, ya tocando mejor la batería, ya te dije, ya escucho que ya, y me da mucho gusto porque nunca hay que conformarse más para las cosas de Dios. Amén. Yo le estoy transmitiendo ¿qué le estoy transmitiendo? Más fuerte, díganlo. Ahora, si lo bendigo, Alá bendigo tu vida con la bendición del alto.
serás siervo, serás un hombre de Dios, príncipe del pueblo de Israel, y tal, y tal. Les voy transfiriéndonos, ¿verdad? ¡Alan! ¡Ya no mueras tú! ¡No sabes! ¡Mira tus greñas! ¿Qué le estoy transfiriendo? Negatividad, oscuridad. Llegan demonios y me están dando de comer, mira, ponte aquí. Y a mí me asustan, síguele, échale. Gracias a Dios. Entonces, así el alimento tiene luz. Esto, las flores, tienen luz, están preciosas. Cuando a mí me tocan las flores, las cojo de colores, clavelitos, rosas. No con este surtido rico. Yo ni conozco unas de nombre. Esto suelta qué. Si fueran de plástico, se van a ver bonitas, es un hecho. Porque hay unas que hasta parecen de veras, pero no traen la luz de la naturaleza creadora del Todopoderoso. Amén. ¿Viste qué fácil es tener luz en casa? ¿A quién le gustan las plantas? Pues venga y súbeme, por favor. Ay, pastor, no, ¿cómo crees? Yo paso sin ver. Imagínense el Señor que lavó los pies de pescadores. ¿Qué pies tendrían los pescadores? Pero en la planta del pie hay esencialidad. Les estaba lavando el alma. Sobre los pies a su esposo, láveselos, porque está tocando la esencia de su alma en las coyunturas. Y coyunturas es esto de aquí, de atrás de las rodillas, plantas, ingle, atrás de las orejas, cabeza. No puede ungir a su esposa o a su esposo totalmente desnudo o desnuda. Pone un plástico en la cama o algo, se acuesta y le empieza a orar boca abajo o boca arriba y luego viceversa. Y unjo tu vida en las partes donde hay esencia del alma. Y ahora pido que tu alma reciba esta unción. Se entiende que se está haciendo con amor, con oración. Se imagina la luz que le está transfiriendo. Verá que va a cambiar ese gruñón. Amén. Y va a cambiar esa nerviosa. Porque una mujer la idónea, errónea o demonia. ¿Cuál le gusta? ¿Quiere la idónea? Hay que bendecirlas. Hay que ungirlas. Igual diríamos del hombre, el idóneo, el erróneo o el demonio. Hay que ungirlos, hay que bendecirlos, hay que transferirles luz. Amén. Amén. Entonces, Moisés tenía, me quedé en Lucifer, se llena de ego y su luz, aunque suene raro, se le llamó luz y oscuridad, porque se puede disfrazar como ángel de luz. Entonces, en ese ego nace un demonio de él. Vamos a pensar, no, este es el santuario, que ahí está este feo. En ese momento, en que Lucero se está convirtiendo en Lucifer y nace el de rebeldía. Ego fue el primero, y del ego provoca un demonio que se llama rebeldía, desobediencia, traición, anatema, que es maldición, apostasía, otro Dios se creía el mismo Dios, y son como 15 demonios que nacen ahí, junto con
Lucifer. Y es lo mismo que transfiere a Eva y Eva a Adán. Le transfiere el ego, seréis como Dios, no vas a morir. Y le transfiere ¿qué? Traición, desobediencia, lo mismo, luz, oscuridad disfrazada de luz. Y Eva convence a Adán, y Adán también le transfiere a Eva todo esto. Y Adán y Eva nos los transfieren a nosotros. Y usted dirá, ¿qué culpa tengo yo? Y esto es lo que hay que vencer. El ego. Porque del ego se provoca todo. Todos los pecados nacen del ego. Porque ego nos aparta y separa del Eterno. Cuando uno peca o falla, todos pecamos, no sé, al día, una desobediencia X, bajita la mano, una mentirita, qué sé yo. Pero ya cuando es tan perseverante, eso que no corrige, que no quiere corregir, no se puede cambiar si no hay corrección. Hay que quitar sombra y hay que ponerlos, porque todo esto viene de un origen natural, a la vez perverso, directo de Lucifer. Pues que el pecado es tan fuerte porque estamos haciendo una labor de una naturaleza maligna en contra de Dios. El mensaje de la mañana se llamó luchando contra Dios. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza, y Él es luz. Amén. Pero estamos nosotros la luz, jugando con la luz, convirtiéndola en oscuridad. En cualquier momento. Pero si yo estoy criticando a diario, señalando, y al otro día, y en 3 días, y en 8 días, ya es otra cosa. Ya es perseverante. Estoy dando alimento a los espíritus malos. Llegan los de envidia, menos se van a ir. O sea, aquí nos están alimentando, este envidioso, envidiosa. Menos se van y más provocan, porque uno les está dando de comer. ¿Usted tiene mascotita? Cuando no ha comido, ¿qué hace el perrito, el gatito? Hasta los pececitos, se acerca uno a la pecera. Yo en la oficina tengo dos peleoneros beta, y se acerca uno y bien que lo conocen a uno, a poco no, quien ha tenido pececitos, y se mueve y luego yo les meto el dedo y ya se acercan como los gatitos, ¿no? Luego identifican a uno. Dicen que los perros solamente ven en blanco y negro, no ven a colores. Hay muchas cosas así que uno no conoce en ese aspecto. Pero nuestra vista espiritualmente, cuando se está practicando cualquier área de pecado, nuestra vista es blanco y negro, no es a colores en lo espiritual, aunque nosotros no nos damos cuenta. Ese paralelismo que tanto menciono también, que lo que afecta a la carne afecta al alma, emociones, sentimientos, voluntad, resentimientos, odios, corajes, todo eso está en el alma. Y en el cuerpo está comprobado, el enojo afecta el hígado, riñones, mucho de lo que comemos a nivel del cuerpo daña el organismo, y si un paralelismo afecta al otro, le ayuda, no le ayuda. Hemos orado y le decimos a veces a la persona, ordénale a tus riñones que le echen ganas, que ya sanen, que no estén ahí de flojos. Y riñones, en el nombre del Señor Yeshua, te ordeno que deseches esta bacteria, esta enfermedad, esta piedra, y sanan. Amén. Pero hay que hablarle bonito también. Riñones preciosos, hay que mandarles luz. Javier,
el pastor que está en Rusia. Hemos dado testimonio de él nunca se enferma de gripa y los rusos están sorprendidos. Por él ora y dice: dedos de mi pie derecho los declaro sanos, fuertes. Dedos de mi pie izquierdo, y ahí se va. Tobillos de mis pies. ¿Cómo se llama esto? ¿Pantorrilla? Pantorrilla, rodillas, muslos, estómago, huesos pélvicos son estos que todos tenemos, planos, cintura, cadera, y va orando por todos sus, lo que él recuerda entre órganos, huesos, tendones, cartílagos, todo. Va orando, ojos, córneas, niña de los ojos, todo va orando él y no se enferma porque le manda luz a sus órganos. Amén. Yo traigo un curita. Compramos una de cuadrito chiquito, bolsa de plástico. En lugar de usar tijeras, tomé un cuchillo y que me corto. Y ya ven que estas partes yemas son bien sangronas, ¿verdad? Y lo levanté y como todos, como cuando éramos niños, ya me chupé la sangre, me vampiricé yo solo. Y lo puse así y seguía saliendo a chorro. Le digo: sangre preciosa, hermosa, ya párate. Que se para. Dije: ay, ya no sangra. Y se quedó rojo. Me obedeció. Y es la tercera vez que me pasa. Eso fue en otro caso de un albañil que estaba ahí cuando se estaba construyendo el templo, y se cayó de pura cabeza. ¡Oh! Y luego el chisguete de sangre, y yo estaba por ahí, pues el golpazo, voy por lo veo: sangre, te detienes en el nombre del Señor Jesús. Y se detuvo. Pues yo reaccioné: sangre preciosa, bendita, linda, bella, qué bueno que te detuviste. Si no se hubiera muerto ese cuate, ¿no? Ya resultado. Somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, pero hay que hablarles bonito, hay que mandarles luz. Yo sé que algunos dirán: ay, este pastorcito. Yo hablo de lo que he vivido. Amén. No estoy hablando por hablar. Entonces, la luz está en las palabras. ¿Usted se ha dado cuenta luego cómo lo ven? Alguna gente. De ahí nacen muchas canciones, ¿verdad? Miradas que matan, de ardientes pupilas, ardientes porque queman. Como lo ven o la ven con amor, ¿a poco no? Ay, mis ojitos. ¿Qué le dice al niño, a la niña? Hazme ojitos. De lo que más le enseña, ¿qué le hace? Ojitos. Hay que ser personas que transfieren luz de palabra, de vista, de pensamiento. Siguen los experimentos del agua que le hablan fea, toman la foto y sale como telarañas, le hablan bonito y sale hasta colores en el agua. Y siguen los experimentos con plantas, ya se sabe desde antes, se les habla bonito, duran más. Y no recuerdo, ahora lo están haciendo con animales, con insectos, con todo, y ya le empiezan a hacer con órganos afectados. Y sanan, hablándoles bonitos al órgano afectado. Y al que no le dice nada sigue igual o peor. Imagínense, órgano horrible, feo, apestoso, estás enfermo, no me sirves para nada, ya ni la muelas, me causas dolor. ¿Dónde está el hígado? ¿Acá? ¿Acá? No, pues acá está el riñón, aquí está el hígado. Aquí, por aquí entra el hígado, ¿verdad? ¿Cómo le dice a su esposa? Ay, mi hígado. Pero aguanta, el hígado aguanta mucho. ¿Sabían que
limpia sangre, le envía al corazón, el corazón le envía al cerebro, el cerebro le regresa, creo que el pulmón lo oxigena y regresa al corazón, el corazón la reparte a todos. Háblele bonito a la sangre. Háblele bonito al páncreas. Amén. Amén. Háblele bonito a su esposa. Amén. Sándelo. Quítele lo. Háblele bonito a su esposa. Amén. Las mujeres son reinas en el hogar. No la sirvienta. Házmelo todo. ¿Cómo les dicen? Dice la Biblia que la mujer es como el pétalo. Sí, enseña que son intocables. Ahora, en este sentido, la luz. Esteban era un hombre de luz. Pablo, cuando era Saulo, el resplandor, le dice: soy el Señor Jesús. ¿Por qué persigues a mi pueblo? Y Pablo, que queda ciego de ese resplandor, he llevado con este varón de Dios, y el varón le dice: pero si este es un criminal, este es el que da la orden que maten a la gente del pueblo, se tú imponen las manos. Yo creo como 3 días ciego o algo así, y le imponen las manos y entonces ve y empieza a predicar. Y la gente decía: ¿no es este que nos perseguía? ¿Cómo ahora está predicando el Señor Yeshua? Quedó ciego para que entendiera que tenía una vista de oscuridad, un alma de oscuridad, una vida de oscuridad. Ahora está predicando del Eterno y está entendiendo que ya su alma era un alma de luz y que tenía que vivir una vida de luz, y ahora iba a ver con luz y ya no con muerte, y ya no manda a matar creyentes, sino a los defiende y los protege, porque pasó a ser un hombre de luz. Y usted no puede, debe ser una mujer de luz y un hombre de luz. ¿Cuántos son? Aleluya. Cuando el Señor se aparece a los discípulos, era la fiesta de Sukkot, de las cabañas, que son 7 días, que por cierto, Rosh Hashanah, Año Nuevo bíblico, no es la fecha de Roma de diciembre, la que dice Levítico, va a ser sábado 1 de octubre, y luego la de Sukkot 2 sábados después, pero va a ser el domingo ese día. Bueno, ya le dije el comercial, para que se vaya preparando y apartando, porque luego no alcanza a jugar. El hecho es que cuando el Señor se aparece a los discípulos, de un lado estaba Elías y del otro Moisés. Entonces, él dice ahí que se transfiguran. Él se transfigura, él estaba ahí, y que tenía una luz hermosísima. Permite, baja a Elías de un lado y baja a Moisés del otro, y también con una luz preciosa, resplandeciente, hermosa. Ya estaban como seres de luz allá arriba en el reino, y bajaron, y ya saben los discípulos, Él permite que seamos como ellos, de luz. Él dice que ya eran de luz, pero no tenían la capacidad de activarla, no la tenían. Nosotros la teníamos esa capacidad, pero no la hacemos. No nos van a ver deslumbrantes, resplandecientes, y no, eso lo va a ver el Eterno, y lo van a ver espíritus malos, y dicen: no, cuidado, aquí atacamos, aquí nos quemamos, aquí no podemos hacer tanto daño, mejor ni nos acercamos. Le van a mandar brujería, y la brujería va a rebotar. Le van a escupir, le van a condenar, le van a ofender, le van a decir que sabe cuántas cosas,
y este va a tener una fortaleza de luz, Amén. una madurez de luz, una comprensión de luz que ellos están mal y no tienen eso, no invalidad de uno. Van a tener un equilibrio de luz, van a tener una templanza de luz, no se va a enojar, no se va a irritar, no va a ser ojo por ojo, diente por diente, y que tú haces que... pues si tú lo dices, asústame, panteón, como dice Cantinflas, ¿no? No hay ningún problema, que yo soy esto, cacac. Y, para que se enganche. Yo le llamo cristianos esponjas. Está mojado una esponja, ¿verdad? Sí. Absorbe todo. Es que no es cierto. Si no es cierto, ¿qué te preocupa? ¿Qué te cargas? Los otros andan felices de la vida. Y tú andas todo cargado de la oscuridad de ellos. Andas todo cargado, te estás enfermando, haciendo corajes, no entienden, ya andan felices en su rollo, como dicen los jóvenes, y tú ya andas todo, ay, sí, ¿qué tienes? No, pues que mi hijo, que el sobrino, que el vecino, que esto, que lo otro. Esa es una guerra de él, no es tu guerra. Intercede, apóyalo, ayúdalo, está en crisis, al problema, pero como dice el dicho, ¿verdad? Te pide de comer, entonces enséñalo a trabajar para que no te coma a ti. Amén. Y deja a todos enfermos, sin dinero, peleándose con los del hogar, todo mal, y siguen igual. Pues hay que soltarlos. Es que si no le ayudo, se muere. Y estará vivo. Eso es vida. Si la ayudes o no la ayudes, si no cambia, se va a morir cuando se deba de morir. ¿Sí me estoy explicando? Pero te va a llevar de corbata. Aquí ha habido casos así. Hubo uno, le voy a mencionar uno, ella depresiva. Siempre quejándose y ya no se paraba. Él como loco, hacer el aseo, lavaba la ropa, hacía la comida, se iba, venía, pedía permiso, iba por las niñas a la escuela, las dejaba. Bueno, andaba todo, le digo, oye, pues hay algo, a mí no me hace caso, no me entiende, ve un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, como se llame, que ya le atiendan más y que no, bueno, no la vamos a hacer muy larga, eran 4 niñas, todas niñas. Él murió de un infarto de tanto estrés y tanto nerviosismo, y una de las niñas que vivía en todo ese ambiente y todas esas cargas murió también. Y muere el primero, a los meses muere la niña, no recuerdo la edad, y se levanta. Y de repente ya andaba todo como si nada, se acabó la depresión. Se murieron y ella feliz de la vida. Desde hace unos años más llegó un joven, yo ni lo reconocía, una señorita, perdón, eran 4 niñas. Me dijo, soy fulana de tal. Le digo, tú, si sigue eso así. Pero estoy depresiva, pastor, se le pasó. Ya creció. Una de ellas igual, con el mismo problema. Le digo, imagínate. Me dijo, dentro de mí siento que hay como una maraña de esos de cerca, sí, alambres con púas y todo oscuro, así, todo dentro de mí. Le digo, imagínate una luz dentro de ti. Dice, ya. Digo, ¿ya la viste dentro de ti? Dice, ya. Dice, pero está chiquita como una canica. Oh, qué ganas. Ya ve que la persona depresiva es sorprendente.
enfermedad todo lo desvalora y no cree nada. Digo, bueno, le leí unos salmos, le entoné un canto, le digo, cree que esa luz va creciendo. Y como va creciendo la oscuridad y el alambre de púas se va achicando. Y digo, ya, sí, está como una pelota de esas de béisbol. Hasta ahí crecí, ya la dejé. Fue diario estar llorando el mismo ejercicio. Ya creció más, y al otro día ya creció más, y la oscuridad ya bajó. Pero las palabras eran: tú eres una piedra preciosa de Dios, eres la flor más hermosa del jardín de Dios, eres una gota de todos los mares de Dios, eres la estrella más preciosa de todos los cielos y el universo. Y por acá, levantándola, aventándole luz, orando con ella con mucha luz, animándola. ¿Cómo vas? No, ya siento más luz, pero a la par ya sonreía más, ya venía más arreglada, ya venía más peinada, ya no traía las chanclas, porque se dejan, y llegó un momento en que dice: pastor, ya nomás tengo un puntito del oscuro, como antes tenía la luz. Dice, y ahora ya, dentro de mí está la luz. Dice, ya estoy completamente sana. ¿Sabe qué, pastor? Voy a buscar trabajo. ¿Sabe qué, pastor? Voy a cantar con todo mi corazón. ¿Sabe qué, pastor? Ya estoy orando en voz alta. ¿Sabe qué, pastor? Ya aprendí a hacer oración de guerra. Todo eso se lo estuve enseñando. ¿Y sabe qué, pastor? A los 8 meses ya estaba casada. Ya era una mujer realizada, rehecha, renovada, restituida, porque le llegó la luz del amor del Todopoderoso. ¡Amén! Somos portadores de luz, pero podemos ser de oscuridad. No se deje, no absorba, no se deje fundir como un foco, no. Usted no ha sido creada o creado o diseñados para vivir en la oscuridad. Sea usted. Se quiere conocer a sí mismo, dicen muchos esotéricos, mucha gente, no sé si ahorita hay un psicólogo por ahí, y eso no es malo, es bueno conocerse a sí mismo, entender sus errores, entender que tenemos unos padres y conocer abuelos, que de ahí vienen genes, ciertas herencias, ¿verdad? Y por eso cuando se trae la versión arónica, llegaré Adonai, Bemereja Yael, Adonai Panabeleja, Vijuneja Visa. ¿Sabe qué significan las primeras letras? El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Amén. Porque Él quiere que nos mantengamos en luz. Amén. Entonces, esta oración entonada diaria es una petición y nos va a activar del amor lo más posible, lo más que pueda. Hay un indigente que luego ha llegado a barrer la banqueta aquí del templo. Y cada que podemos, pues, nosotros compramos quesadillas y pambazos. Como me lo encuentro a las 7 de la mañana, ya sabes, como los gallos aquí. Y el otro día se me olvidó, dije, no me los traje. Pues ya le di 60 pesos y lo tomo. Y dice, no, gracias. Y en eso iba llegando el hermano Esther y le dijo, luego le doy. Y dijo él en una honradez preciosa, dijo, no, ya me dieron. ¿Quién hace eso?
La otra vez le dije el domingo que aquí llegamos también bien temprano, estamos de limpieza, hermanos de servicio. Y les digo, pues ahora a mí me toca el desayuno. Yo disparo los tamales ahí con Alicia, que tiene su puestecito ahí. Y compran uno extra y se lo dan a esta persona que anda ahí barriendo. Te voy a mencionar a Alicia. Y luego me dijo el hermano no, que porque Alicia ya le dio un tamal. Dije, gloria a Dios que estamos apoyando a este varón. Él cojea, huele horrible. ¿Sabe por qué barre las calles? Él era basurero. Yo no sé si el rechazo en su casa lo asociaron o qué, pero él dice, estoy mejor viviendo en la calle. Y sí, quiere seguir viviendo como basurero en la calle. Cuando alguien rechaza a alguien, que es de lo peor, lo peor que podemos hacer, rechazar, no es porque me cae mal, porque es indígena del pueblo, apesta. Un mecánico grosero, vulgar. El Señor llamó pescadores, no creo que fueran preparados, no creo que olieran a esos, apestaban, no puro pescado, pescadores, no olían a abón. Digo abón porque yo uso una de abón y las chafitas, ¿no? Pero es las que más me pegan, es con lo que más vuelo. Y los llamó como eran. Yo creo que después les enseñó a bañarse, si no se bañaban, porque estas personas diario están trabajando y sudando, bueno. Pero él llamó porque veía que tenían un corazón de luz. ¿Cuándo dicen amén? David era rey, ¿por qué? Dicen que tenía un corazón como el de Dios. Amén. Amén. Es la luz, el resplandor del alma que tenemos. ¿Cómo ve la luz de uno de otro? Simplemente por la conducta. Simplemente por la manera en cómo nos conducimos, cómo somos. Dice la Biblia que Caín era del diablo porque aborrecía a Abel. Porque les dio envidia que su ofrenda fue reconocida, porque Abel cuidó el animalito. Cuando alguien da un animalito al Eterno por medio del sacerdote y que se sacrificaba el animalito por su pureza y representaba la limpieza tomando nuestro lugar, bueno, no nuestro lugar, el lugar de aquellos, ahora es el Cordero de Dios, ya no es de nombre. Amén. Amén. Entonces desde chiquitos era el primogénito de la hembra, el primerito, y lo cuidaban de una manera especial, alimento especial, porque es el que iban a ofrendar, iban a entregar al Eterno. Un animal así que es luz. Amén. Amén. Y y Caín da la impresión de que iba por ahí en un terreno, tal vez encontró unas hierbas ahí, y es lo que le entregó al Señor: oscuridad. Desde ahí, ¿de qué es lo que le damos al Eterno? Lo mejor de mi vida es la mejor ofrenda en todas las áreas. Por eso cuando se le hace el corte a los niños, niñas de 3 años, que es cuando la mollera ya, ¿cómo se llama?, deja de estar blanda o ya se quita o algo, inicia una nueva etapa en su niñez. Dicen los psicólogos que hasta hay que iniciar a los 5 y otros a los 7 años. Lo que vivieron en esa edad ya viene a ser formación para toda su vida, a no ser que se trabaje en lo que recibieron de padres, de gritos, de ambientes, de escuelas, de salones,
hasta de maestros, de vecinos, de amiguitos, de amiguitas, les van dando una formación. Los gritos en la casa, las palabras bonitas, que los padres juegan con ellos, recomiendan los médicos que el pecho desnudo en el varón se pegue a los bebés y ahí les estén cantando y todo, porque la mamá los tiene por dentro en el vientre 9 meses y el varón no. Y la madre, cuando amamanta a los bebés, les está dando en lo espiritual. Un seno es gracia, el otro es ternura, que es lo mismo en el varón, en el matrimonio. No solo el aspecto bonito, sexo, carne, sino el aspecto espiritual de que estoy mamando gracia y estoy mamando ternura, porque es un alimento en la luz de la mujer que da al hombre, y el hombre tiene que valorar lo espiritual para que le sepa más rico lo físico. Dicho con todo respeto. Hablo de matrimonios. Amén. Fíjense lo que se pierde cuando no es con esa conciencia. Es increíble. Cuando recibimos enseñanzas de estas, a veces que uno termina llorando. Voy a decir algo, pero ay, qué bruto era. En varias áreas. Por eso el Señor Yahshua, que era un hombre de luz, imagínense, dice que la sombra de Pedro le pegaba a algún enfermo y sanaba. Imagínense la sombra del Señor Yahshua. Y que no era la sombra, era la presencia del Espíritu Santo. Amén. No era la sombra del humano, era la presencia del Espíritu Santo. De tal manera entonces que Esteban, ya terminamos, era un hombre de luz. Hechos 6:5 dice que tenía buen testimonio, que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Hechos 6:3, que estaba lleno de sabiduría. Hechos 6:8, que tenía el ministerio de la palabra, el ministerio de la oración. Hechos 6:5, que estaba lleno de fe. Hechos 6:8, que estaba lleno de gracia. Hechos 6:8, que estaba lleno de poder. Hechos 6:8, que sean milagros, prodigios, señales. Y dice que cuando los hombres quisieron arrestarlo, ya callarlo, él empezó a predicar. Y si leemos Hechos, es un mensaje larguísimo que habla de Moisés, habla de José, y está hablando de todos los cielos del Eterno, de ese pasado. Y entonces ellos no, dice la Escritura, que no podían resistir su sabiduría. Y termina diciendo, entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el suyo. Amén. Hasta lo veo. Ahí le va otro toque. El rostro lo determina Dios. Ay, igualito a mi papá. Yo me identifiqué y nomás me pegaba. Porque cuando nacemos para restaurar a los padres. No aguantarlos, no soportarlos, sino restaurarlos. Me tocó un padre alcohólico, para eso naciste, para restaurar. Me tocó una madre acelerada, nerviosa, iracunda, y para eso naciste, para restaurarla. Porque células se restaura con célula, la sangre se purifica, y el alma con el alma de los que vienen. Y hay una enseñanza, al menos yo la creo, que dice que cuando somos almas y vamos a entrar al vientre de una mujer, que nos hacen ver 3 matrimonios, 3, 4, y dicen en cuál matrimonio quieres nacer, y uno escoge.
vas a nacer para restaurarlos y llevarlos ante Dios. Y uno dice y cuando la Biblia dice un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, significa que tus días se alarguen, que vivamos más tiempo, hay que honrarnos. Pero ese mandamiento a mí no me lo enseñaron de niño, o no lo entendí. ¿Y cómo voy a saber que tengo que restaurar a mis padres? ¿Y cómo le voy a hacer? Si soy un niño y desde niño debe empezar eso. Hay una restauración por naturaleza de los padres con los bebés, niño o niña, beba o bebé, porque ahí se está descargando amor, y eso debe ayudar a que la parte oscura de odio, rencor, resentimiento, no sé, lo que pueda haber, empiece a bajar, porque está transfiriendo luz, y la bebé o bebé le transfiere luz a usted. Usted tiene que amarlos ya, cállese, escuincle. Escuincle significa hijo del perro, que lo perro. Canijo, escuincle, canijo también significa perro, según el dialecto azteca. Hay que tener cuidado cómo se refieren a eso. El varón, la mujer tiene que cargarlos, pegarlos a su corazón, cantarle, mimarlos, jugar. Vuélvase niño, saque al niñote y a la niñota que hay dentro de usted, y eso va a restaurar a los padres directamente. Ahora, los judíos que tienen esta enseñanza bíblica, Yahshua nació en tierra judía hebrea, ahí creció, ahí se desarrolló, practicó todo lo de los judíos hebreos, caminó, vivió, hizo su ministerio entre los hebreos judíos, murió, resucitó, y Roma, el enemigo número uno de los judíos, lo tiene como su Dios. La lucesota del Señor Yeshua. Y es el ser que más seguidores tiene en todo el mundo, millones de millones de millones, y los judíos son de los más aborrecidos. Hay quien odia a los judíos o los rechaza. Pues, ¿qué hacen con un Dios judío? Está raro, ¿verdad? Es la luz. Cuando llegan nuestras vidas del Espíritu Santo. Entre los judíos a los niños, desde niños, les enseñan los rezos. Todos los viernes hacen Shabbat, que es la reunión familiar con Dios. Hay tres: una, la personal, yo, usted. Personal, cada quien. Leo mi Biblia, hago oración, le canto 2 alabanzas. Mi devocional personal. 2, lo que llaman altar familiar en muchas iglesias evangélicas, y que muy pocos lo hacen. Correspondiente a Shabbat. Shabbat, se lee la Biblia, se bendice a los hijos, se bendicen como matrimonio, se entonan cantos, se bendice a la familia, se come pan, una copita de vino tinto, se entona el Shema, la oración arónica, el padre da una enseñanza de 10 minutos a la familia, sacerdote del hogar, y hay una cena. Ese es Shabbat. Todos los viernes, a las 6 de la tarde en adelante. Esa es la familiar, personal, familiar, y viene la congregación aquí. ¿Tendríamos una lucesota? ¿Cuánto lo creen? Amén. Perdonaríamos lo que no podemos perdonar, porque la luz quita la oscuridad, y todo eso viene siendo oscuridad. Amén. Amén. Usted es un Esteban. Usted es un hombre de luz. Amén. Mujeres, ustedes son mujeres de luz.
solo hay que activarla. Con estos, con esta, ¿cuándo? Ya, no va a depender de él o de ella, sino de uno. Si el otro, la otra no quiere, que no quiera. Pues el Señor predicaba y que decían, es hijo del diablo, por Satán, por Belcebú, echa fuera los demonios. Él no se enganchaba, ni absorbía. Él sabía que no le hacían nada a quien tiene la luz. Aleluya. Y perdonaba lo imperdonable, aceptaba lo inaceptable en las personas, platicaba con los leprosos, sanaba a los ciegos, perdonaba a la adúltera, al criminal Barrabás, y iba con los peores, iba con los mejores, con los griegos, con los del gobierno, con los del pueblo. No tenía nada especial, vestía como una persona normal, su túnica de ciudadano. No andaba con su túnica sacerdotal, no andaba, yo soy profeta, no, sin ego, naturalito, sencillito. Dice la Escritura que no tenía dónde dormir, que no tenía ni almohada donde recargar su cabeza, y dormía en los bosques, dormía en las playas, dormía donde caía. Las mujeres lo apoyaban, los varones lo apoyaban en un momento dado. Era un hombre de lo más sencillo, pero tenía una lucesota que los ciegos veían, que provocaba que la soledad en las personas se les quitara, que provocaba que los paralíticos andaran, que los sordos escucharan, que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, que los muertos resucitaran, y que nosotros, todos nosotros, cambiáramos. Amén. Repita conmigo. Nos unamos en ti. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias porque yo soy creado a tu imagen, a tu semejanza, a tu luz. Perdóname las veces que he practicado inconscientemente actos de oscuridad, independientemente de mi vida pasada, algo de ocultismo que ya me perdonaste. Pero ahora y en estos tiempos, la oscuridad que se genera por mi carácter y por todo de lo que yo sé que no he dado luz. Ayúdame a ser hombre, mujer de luz. Declaro la oración del Señor Yeshua en mi vida. Cuando Él dijo, Padre, la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos, para que sean uno en mí, como yo en ti, y todos seamos uno. Gracias, Señor. Amén. Amén.